buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña José Lo Andrade, director ejecutivo del Instituto. José Lo, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Bien, muy buenos días con todos. El presidente Guillermo Lasso presentó el proyecto de ley orgánica de creación de oportunidades el viernes 24 de septiembre. El miércoles 29 de septiembre, el Consejo de la Administración Legislativa, CAL, de la Asamblea Nacional, resolvió no calificar y devolver el proyecto de ley. Al momento de grabación de este programa, el gobierno no ha anunciado cuál será el siguiente paso con respecto a estas propuestas de reforma. En este programa abordaremos cuán conveniente era el proyecto de ley de creación de oportunidades para el país y cuáles podrían ser las alternativas más viables ante la devolución de la ley. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña el economista Bruno Faidutti. Bruno Faidutti es economista y máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Ottawa, en Canadá, autor de estudios sobre dolarización para los casos de Ecuador y Venezuela, columnista del portal de análisis político Desde mi trinchera y es miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Economista Bruno, muy buenos días. Buenos días, Danilo. Buenos días, Andrés o Joselo. Gracias por esta invitación y buenos días a los radioescuchas de Radio Moreno. Gracias a usted por acompañarnos. También nos acompaña en este programa el economista Andrés Albuja. Él es Doctor of Business Administration por la Maastricht School of Management. Posee más de 20 años de experiencia en economía, finanzas, docencia universitaria e investigación y es docente e investigador de la Universidad Internacional SEC. Economista Albuja, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la gentil invitación, Danilo. También un cordial saludo a Bruno, a Joselo y bueno, a toda la audiencia. Gracias. Gracias también por acompañarnos. Bueno, para empezar quisiera preguntarles en términos generales cómo evalúan la ley de creación de oportunidades. Luego entraremos en más detalles sobre los ejes de este proyecto, pero quisiera conocer en primera instancia su opinión sobre la ley en su conjunto. ¿Consideran que estas propuestas tienen el potencial de crear oportunidades para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo pleno, como se expone en la exposición de motivos de la ley? Economista Albuja, ¿le parece si empezamos con usted? Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. En resumen, existen observaciones tanto de forma como de fondo. Veo que es un esfuerzo. El presidente de la República tiene buenas intenciones de reactivar la economía, de crear oportunidades, empleo, de reactivar la economía en su conjunto. Recordemos que Ecuador tuvo un decrecimiento económico cercano al 8% en el año 2020 por efecto pandemia, la contracción económica fuerte, de las más fuertes de América Latina. Entonces, aparte de la crisis sanitaria, también Ecuador tiene una crisis económica, tiene el problema de crimen organizado, el problema de corrupción, deuda pública alta, bueno, entre muchos otros factores. La ley de creación de oportunidades adolece de algunos factores en forma y en fondo. En forma, pues, porque trata varios cuerpos legales, casi una treintena de cuerpos legales, para modificarlos y existe una disposición constitucional y además legal, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde una ley de carácter económico urgente no puede tratar modificación a varios cuerpos legales. Entonces, bueno, existen puntos encontrados, varios constitucionalistas, pero hay observaciones en ese sentido. Y en segundo lugar, los temas ya de fondo. Existen propuestas de modificaciones a nivel tributario, a nivel laboral, entre muchos otros cuerpos legales, pero lo más candente ha sido justamente el tema tributario y el tema laboral. ¿En qué sentido? Que se ve una opción de incrementar impuestos base imponible a un grupo de la población que no es precisamente
de los segmentos socioeconómicos más altos, sino también encontramos clase media que se ve seriamente afectada. Y bueno, el objetivo es recaudar 700 millones de dólares adicionales en impuestos. Existen alternativas, porque el presidente de la República, aparte de lo económico, necesita una rentabilidad política para impulsar su gobernabilidad. Recordemos la frágil gobernabilidad. El tema político y el tema económico no pueden estar divorciados, tienen que estar en conjunto y de manera estratégica. Entonces, pongo un ejemplo. En lugar de crear más impuestos o de aumentar la base tributaria o de bajar beneficios como la deducción de gastos personales, lo que se puede hacer es también regresar a ver actividades económicas que han sido sumamente rentables en los últimos años. Recordemos que hay ciertas actividades como prestación de servicios financieros, bancos, como telefónica, supermercados, etcétera, que han sido muy rentables incluso en pandemia. Y que, por ejemplo, solo pongo sobre el tapete, si es que se incrementaría 2 o 3 puntos porcentuales en el impuesto a la renta de estas actividades económicas sumamente rentables, pues se podría recaudar aproximadamente 500 millones de dólares anuales. Estaría ya la meta más que cumplida. Entonces, algo que ha sido muy criticado también, el tema laboral, que se considera una regresión en derechos laborales. Hay temas que son positivos que el presidente de la República plantea en el sentido de modernizar el código de trabajo, de hacerlo más flexible en las modalidades contractuales para justamente crear más oportunidades. Pero en esto hay que ser muy cuidadoso para evitar justamente que no exista un respaldo popular para el último objetivo que tiene el presidente de la República. O sea, hay un tema ineludible que es básicamente una consulta popular para solucionar los problemas de fondo que aquejan a la economía ecuatoriana. Eso a muy breves rasgos. Economista Fayduti, su opinión sobre la ley. Yo creo que Andrés hizo un excelente resumen. La forma lo crean los abogados. No sé por qué el CAL tiene que calificar una ley cuando pudiera ir directamente a ser debatida, revisada por los asambleístas. Habrá una discusión bizantina sobre el tema entre abogados, que si es constitucional o no es constitucional, si es verdadero o no es verdadero lo que se hizo o el rechazo del Consejo de Administración de la Judicatura de haber rechazado la ley, y si es que debió haber sido una ley trole de esa manera donde iban todos los puntos sumados o debió haber ido por separado. Bueno, eso no nos compete a nosotros como economistas, pero sí, es verdad, nos involucra porque es un tema político que afecta a la economía y no avanzamos. Indiscutiblemente no estoy de acuerdo en la creación de nuevos impuestos cuando el problema lo ha creado el mismo Estado. Si el Estado crea este problema, este déficit, el Estado es el que tiene que solucionarlo, pero no con sacrificio de la misma clase sufriente o la clase media o la clase, o sea, rico o quien sea, o el ciudadano. No puede ser siempre la solución por ese lado, porque llegamos a un momento en que nos llenamos de imposiciones que a lo largo del tiempo se haría imposible revisar o reestructurar. Yo esperaba un cambio completamente de modelo, un cambio distinto de hacer las cosas, no por la misma estructura de siempre y las mismas recetas del Fondo Monetario Internacional. En algún momento yo recomendé o escribí sobre, en el 2019, por qué no estaba de acuerdo con ningún arreglo con el Fondo Monetario Internacional, es por su forma, su recetario. No quiere decir que no estoy de acuerdo en que las cosas se ponen en orden, no. Simplemente no estoy de acuerdo cuando el mismo Banco Mundial y el Fondo Monetario, previo al acuerdo, te proyectaba crecimiento de 0,1% para el 2019, 0,4% para el 2020, y la pandemia te mandó más abajo, y un ajuste de menos 5% para el 2021. Es decir, la proyección con los ajustes del Fondo Monetario eran eso. O sea, las ideas y intenciones del fondo era que el Ecuador no crezca y que se estabilice primero. Entonces, eso
jamás pude haber estado de acuerdo y han seguido con esa estructura y con ese arreglo. ¿Qué cambio han habido? Casi nada en negociaciones. Sí, algo pueden haber cedido por la pandemia, pero ese es lo que nos está complicando y nos está llevando a este estancamiento económico. Ok, bueno, coincido, Bruno y Andrés, con parte de lo que se ha dicho, pero yo quisiera empezar por mencionar de cómo llegamos a esta circunstancia, ¿no? O sea, ¿por qué razón continuamente el Estado ecuatoriano recurre al Fondo Monetario Internacional o a entidades internacionales a buscar fondos? Y es porque sencillamente nunca han sido responsables en lo que se refiere al manejo de la situación fiscal. O sea, una y otra vez, gobierno a gobierno, de manera sistemática, se ha gastado mucho más de lo que se tiene, y particularmente durante la década robada, perdida o desastrosa o espantosa que vivimos durante el gobierno de Rafael Correa, pues se crearon las condiciones que generaron que ante un aumento temporal y transitorio del precio del barril de petróleo, haya crecido la estructura del Estado de manera permanente, de tal manera que una vez que el boom petrolero desaparece, la situación fiscal quedó, como quien dice, en franca bancarrota, de manera que las maneras en las que se puede usualmente resolver el problema, pues una, pasan por la simple elevación de impuestos, tratando de obtener más ingresos para el fisco, de tal manera que equilibre las finanzas públicas. Dos, que se reduzca el gasto público, sobre todo en aquel sector donde menos se aporta a la generación de valor, o crece una combinación de ambas, ¿no? Un aumento de ingresos, una reducción del gasto, y en esa última instancia pues hay ponderaciones donde puede ser más hacia el lado del gasto, un poco menos hacia el lado del ingreso. Bueno, un sinnúmero de combinaciones posibles. Pero de nuevo, el tema es, llegamos a estas circunstancias porque en gobiernos anteriores, sobre todo en los de la Revolución Ciudadana, se engrandeció de tal manera el Estado que una vez que terminó el boom petrolero, quedaron partes sin financiar. Lo que nos lleva una y otra vez a la solución de equilibrar las finanzas públicas mediante la forma que mencioné, que de una u otra forma, con sus bemoles, es de alguna forma una solución permanente, y la otra, pues la solución de parche, la solución transitoria, que es continuamente recorrer a un organismo internacional para obtener fondos y salvar el mes que viene, o salvar el próximo trimestre, o salvar la parte del año que existe. En este sentido, pues tenemos un problema económico heredado importante, resultado de la gestión de los socialistas del siglo XXI. Dos, se agrava con la crisis, pero ante esta circunstancia de crisis agravada, a esta circunstancia de especie de tormenta perfecta, hay que darle soluciones adecuadas. Y ahí, yendo un poco ya a la ley de creación de oportunidades, yo vi con muy buenos ojos lo que pasaba en el ámbito laboral. Honestamente, el Código Laboral ecuatoriano pertenece al siglo pasado, y no a la última parte del siglo pasado, sino a la década de los 30. Fue creado bajo otras condiciones, con una orientación que ya no se compadece, creo, ni en ese entonces, pero no se compadece con la realidad, y el empresariado y el sector productivo necesitan formas diferentes ya en lo legal para poder enfrentar las nuevas realidades. Realidades difíciles, ¿eh? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Muchas veces uno pasa el mediodía por determinada calle de tu ciudad y te encuentras con que está totalmente estancado el tráfico. Dices, bueno, ¿qué está pasando? Hay unas personas que están realizando una labor de reconstrucción o de reparación o de repavimentación o algo por el estilo. Y muchos nos preguntamos por qué ese tipo de cosas no se hacen en la noche para no obstaculizar el tráfico y para que sencillamente se haga en el momento en que se disminuye el impacto sobre la economía, porque al fin y al cabo nuestro retraso implica pérdidas económicas, pérdidas de eficiencia para el sistema. Pues sencillamente porque en la noche cuesta muchísimo más producir. En la noche cuesta muchísimo más trabajar. ¿Y por qué cuesta muchísimo más trabajar? Porque el Código Laboral dice que si trabajas de noche en lugar del día, pues cuesta mucho, tienes que pagar
unas cantidades de dinero diferentes, de tal manera que nos estorbamos mutuamente durante el día y no ponemos como solución el hecho de que se pueda contratar mano de obra y solucionar problemas de la cotidianidad, de la calle o de lo que sea durante la noche. Y en ese sentido yo creo que el código laboral actual pues necesita reformas importantes y una forma, si quieren, hasta políticamente adecuada para salir del problema, era presentar no sé, en mis términos, una especie de código paralelo que funcione para los venideros, que funcione para aquellos que se incorporan al mercado laboral y que le otorgue al empresariado pues un sinnúmero de herramientas diferentes para poder sobrellevar la crisis, para poder solucionar sus problemas y en suma para salir adelante. Justamente esto que mencionas, Joselo, la parte laboral es uno de los componentes o uno de los ejes de la reforma y es una de las medidas que, según el gobierno, posibilitarían la creación de empleos en el país, atender a ese porcentaje de desempleados o de subempleados que con el actual código laboral no encuentran oportunidades. Justamente si nos remontamos a índices internacionales que evalúan la regulación laboral, podemos encontrar que Ecuador posee una de las regulaciones o normativas laborales más restrictivas del mundo. De hecho, en el índice de libertad económica del Instituto Fraser se encuentra en la posición 145 entre 165 países. Es decir, hay más de 140 países que poseen una mejor regulación laboral que la de Ecuador. Ahora, en este tema quisiera consultarles cómo ven estas reformas, estos mecanismos alternativos de contratación que se proponen en la Ley de Creación de Oportunidades, si consideran que pueden conducir a mayores oportunidades laborales para los ecuatorianos, sobre todo aquellos que en la actualidad no encuentran plazas de trabajo, si van en la dirección correcta, si son un cambio significativo. ¿Qué opinan sobre esta parte del proyecto de ley? Bruno. Indiscutiblemente la flexibilización laboral es la receta, porque si tú analizas los mismos índices que estamos hablando, verás que mayor empleo existe en los países donde tienen una ley laboral mucho más flexible, donde se negocia directamente el empleador con el empleado sin ni siquiera intervención del Estado. Mientras menos intervención en el Estado se crea pues las fuerzas por el trabajo, por la demanda de trabajo y por la oferta del trabajador. Entonces, si eso ha funcionado y funciona en otros países, ¿a qué le tenemos miedo? Y no hay nada que temer. ¿Por qué te digo que no hay nada que temer? Porque el buen empleado se asegura su propio lugar de trabajo. El empleador jamás va a dejar de prescindir del buen empleado. Siempre lo defenderá. Y cuando hay mayor demanda por empleo, tendrá siempre el empleador el temor de que ese buen empleado se vaya a otro lado a trabajar por mejores sueldos o mejores remuneraciones. Entonces, no hay nada que temer. Esta ley, esta flexibilización ayuda justamente para el empleo, inclusive para media mañana o en la tarde, es decir, puede hasta acomodar a los estudiantes que quieran financiar sus propias universidades, su propia mensualidad de estudios. Es algo que ayudaría muchísimo a la gente que está buscando a tiempo parcial poder trabajar, pero con esta ley que se ha hecho tan rígida y con esta complejidad de la crisis, estamos en un 32% del empleo formal. Todo lo demás sí es informal. Es decir, la misma crisis está obligándonos por falta de empleo al emprendimiento, que no digo que sea malo el emprendimiento, pero estamos en un proceso que tenemos que hacer algo porque se viene la inteligencia artificial y los cambios de empleo va girando de un lado para otro y pudiera el Ecuador quedarse afuera justamente de estos avances. Y el Ecuador tendrá que después en el futuro estar preocupado qué hacer con tantos desempleados si no entra en esta
esta regulación de ayudar para que el empleo se vaya creando y vaya haciendo la transformación a la inteligencia artificial. Economista Albuja, su opinión sobre este componente del proyecto de ley. Bueno, toda reforma que ponga a tono la parte legal y en materia laboral es algo positivo, o sea, flexibilizar para poder realizar temas contractuales más acordes a la realidad. O sea, eso es algo que puede ser positivo, un instrumento. Todo esto son instrumentos, ¿no? Que depende de cómo se los utilice. Ahora, políticamente, ¿qué es mal visto? Por ejemplo, que se pongan ciertas cláusulas en donde se ponga a prueba a 4 años a un trabajador. O sea, son tiempos que realmente sí son excesivos, hay que revisarlos. Ya fue devuelto el proyecto de ley. Hay que verificar dónde se puede hacer ajustes para que exista una gobernabilidad, para que sea aprobado y para que además genere una rentabilidad política. Hay que decir las cosas como son. La parte política y la parte económica no pueden estar divorciadas, o sea, todo apunta a un mismo camino. Como hombre de empresa durante años, enfocado en resultados eficientes, el presidente Guillermo Lasso es un hombre inteligente. Necesita, obviamente, abrirse también a una asesoría alternativa para que estos temas sean eh, eh, sobrellevados de la mejor manera. Hay un traspié político, hay que decirlo, o sea, el recibir una devolución de un proyecto de ley puede tener consecuencias a nivel político, de resquebrajamiento de alianzas que había en el legislativo. Eh, Ese es un gran talón de Aquiles, ¿no? Pero, ¿cuáles son los factores más problemáticos para hacer negocios en el Ecuador? Justamente, políticas laborales restrictivas, alta corrupción, altos impuestos, entre los principales factores, ¿no? Entonces, la vía no es crear más impuestos. Si queremos reactivar la economía, debemos aplicar políticas contracíclicas, como lo hacen en otros países. Menos carga impositiva, incluso recorten los tipos, las tasas de interés, no solo el tipo impositivo, sino las tasas de interés. Miren, Ecuador fue el país donde más creció la carga tributaria como porcentaje del PIB en los últimos 15 años. Creció el 2.5% del PIB. ¿Cuál fue el promedio en América Latina? El 0.8%, la tercera parte de lo que creció en Ecuador. Ecuador tiene mucha carga tributaria en el gobierno central, en gobiernos autónomos descentralizados. Hay muchos impuestos. Entonces, no es la vía crear más impuestos. Ya existe una alta carga tributaria en Ecuador. Por último, si es que se piensa crear, aquí voy a ser redundante con algo que ya comenté. Si piensan recaudar 700 millones de dólares, pueden hacerlo, pero donde existen actividades económicas que son sumamente rentables y que no habría mayor afectación. Tuvimos remisiones tributarias millonarias en el año 2018, en el anterior gobierno. También con Rafael Correa existieron remisiones tributarias. ¿Y qué significó esto al país? Que deje de percibir 1.200 millones de dólares en las últimas remisiones tributarias de 2018. Curiosamente, empresas que fueron beneficiarias de estas remisiones tributarias, a la vuelta de la esquina siguieron con las demandas contra Ecuador, como es el caso de Perenco. Recibió remisiones tributarias y, curiosamente, después de unos meses, después de un par de años, terminó ganando un laudo arbitral Ecuador, no retiró esa demanda contra Ecuador y se la tiene que indemnizar con aproximadamente 400 millones de dólares. Absurdo, completamente absurdo. Entonces, no podemos tener una administración tributaria tan pesada, tan inquisidora, y voy a resumir esto en unas pocas palabras. Ecuador es un país que ha dependido extremadamente de ingresos petroleros e ingresos tributarios. ¿A qué le está apostando el proyecto de ley? Todavía depender de ingresos petroleros y tributarios. Petroleros, ¿por qué? Se habla de duplicar la cuota de producción petrolera. ¿Esto qué implicaría? Inversiones por aproximadamente 15.000 millones de dólares, que es el 15% del Producto Interno Bruto de Ecuador, cuando el mundo está apuntando a nuevas energías, no energías fósiles. Miren, hasta Estados Unidos, la Unión Europea, están migrando a energías limpias. Las mismas petroleras multinacionales están migrando sus inversiones, están desinvirtiendo del sector petrolero para migrar
sus inversiones de energías limpias. ¿Qué va a hacer Ecuador? No es solo un tema ambiental, hay que ser muy pragmático en esto. ¿Qué va a hacer Ecuador cuando el petróleo ya no sea la principal energía que mueve al mundo? ¿Qué va a exportar Ecuador? Debemos diversificar nuestras fuentes de ingresos. Entonces, el desconcentrar esa dependencia de ingresos petroleros y tributarios es algo positivo. Seguir apostando todo el petróleo no es prudente. No es un tema solamente ambiental, sino de sostenibilidad de las finanzas públicas. Si Ecuador se arriesga e invierte tanto en materia petrolera, después de pocos años estas inversiones pueden quedar casi obsoletas, porque ya el mundo no demandará al mismo ritmo los combustibles fósiles. Tuvimos dos boom petroleros, década de los 70, década de 2010. En 2010 tuvimos precio récord de petróleo, superó los $100 y volumen de exportación de petróleo igual. Pero ¿qué ha pasado con Ecuador? Sigue con una alta pobreza multidimensional, sigue con problemas estructurales de desempleo, de subempleo, que suma el 70% de la población económicamente activa, 45% de pobreza multidimensional, casi 70% de relación deuda-PIB, un país altamente endeudado, una corrupción. ¿Cuánto representa la economía negra y la economía gris, las pérdidas anuales en el país? Todo lo que es economía negra, por ejemplo, corrupción, narcotráfico, crimen organizado; economía gris, lo que es evasión tributaria, por ejemplo, que no es ético, pero cae en el campo todavía de lo legal. O sea, se puede revisar todos estos temas, ¿no? De lo que pierde el Ecuador. 5.000 millones de dólares anuales, el 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué requiere el Ejecutivo? Impulsar reformas. Miren, la crisis carcelaria es una bomba de tiempo, es el reflejo de lo que ha llegado a Ecuador, a ser un narcoestado. Pasamos de ser banana country a país exportador de petróleo y ahora, lastimosamente, a ser un narcoestado. Tal vez es muy duro el término que utilizo, pero estamos tomados por el crimen organizado y se requiere cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y esto implica una reforma constitucional. A pretexto de una soberanía económica, territorial, se prohibieron las bases extranjeras con la Constitución de 2008 de Montecristi. Tenemos que revisar estos temas porque aparte de la pandemia, el COVID, tenemos dos grandes enemigos, CEOs por sus iniciales, crimen organizado y corrupción, y es donde perdemos muchos recursos, ¿no? No me quiero desviar mucho del tema, pero no podemos seguir dependiendo de ingresos tributarios, y la base legal en materia laboral debe ser más flexible y más acorde, sin excesos, ¿no? Sin excesos de los sindicatos y sin excesos tampoco en el tema empleador, ¿no? O sea, hay que ser en eso muy sensatos. Bueno, definitivamente te cuento, Danilo, que 25 años atrás, cuando yo me encontraba en la universidad, escuché por primera vez el término flexibilización laboral de parte de un profesor que de paso daba marketing. Y este señor nos decía que, entre otras cosas, para que las empresas se reproduzcan o se multipliquen en Ecuador, era necesaria una legislación laboral diferente, un tema de flexibilizar el régimen laboral. Yo lo escuché con mucha atención, pregunté luego en qué consistía la flexibilización laboral, y sin embargo, luego de entenderlo 25 años atrás, veo que sigue siendo tarea pendiente en el Ecuador. Y no solamente que fuimos hacia la flexibilización, sino que se rigidizaron o se volvieron menos flexibles las normativas laborales, de tal manera que en algún momento al empresariado se lo persiguió a través de estas nuevas normativas. Entonces, de ahí me remito a una frase que también es de mucho conocimiento, y es que no se pueden esperar resultados diferentes si siempre estamos haciendo lo mismo, ¿ya? O sea, en términos prácticos, el código laboral no se ha movido, ha empeorado, necesitamos una alternativa, las circunstancias han cambiado, se necesitan nuevas herramientas para hacerle frente a los nuevos desafíos, ¿ya? En suma, son nuevas soluciones, nuevos espacios para encontrar soluciones, porque lo que teníamos en el pasado ya no existe. O sea, las condiciones de entorno han cambiado, las condiciones de oferta y demanda han cambiado, las condiciones internacionales han cambiado. Tenemos una crisis que ha afectado a la economía global, y si nosotros seguimos tratando de defendernos o de protegernos o de utilizar herramientas del pasado,
pues nos vamos a quedar mucho, mucho, mucho atrás. Eso como primera reflexión. La segunda reflexión es algo que hemos sostenido muchos en el ámbito de la opinión económica, y es que si bien lo fiscal es un tema importante a lo cual hay que otorgarle solución, vamos a seguir teniendo problemas fiscales recurrentes si no arreglamos el problema económico. Es decir, aquí hay una serie de reformas económicas que el país tiene que emprender, que como sociedad tenemos que abordar. Unas, en efecto, en lo laboral, que faciliten la creación de oportunidades para las personas que están desempleadas. Otra, ir hacia los acuerdos comerciales para tener más mercados en los cuales depositar o vender o colocar nuestros productos y traer más dólares hacia nuestra economía. Poder, a través de los acuerdos comerciales, obtener bienes de capital para producir más barato y luego exportar más barato y luego continuar con ese círculo virtuoso de crecimiento económico. Otra, hacer una reforma importante en lo financiero, y lo hemos sostenido a lo largo del Foro Libertad y Prosperidad. Bruno es parte de él. O sea, integrar el sistema financiero del mundo al de nuestra economía para poder obtener los fondos que el empresariado y que el sector productivo necesita. O sea, poner la casa en orden no significa solo arreglar las finanzas públicas a costa del sector privado. ¿Ya? Poner la casa en orden es poner en marcha la economía para que el conjunto de la economía otorgue de paso más recursos al fisco sin que sea meterle la mano al sector privado o al sector productivo. Porque muy distinto es que le saquen $5 a un señor que tiene 100, que luego le saques 7 a un señor que tiene 1000. ¿Ya? Y no me refiero a la progresividad de un impuesto, me refiero al hecho de que cuando crecen tus ingresos y la economía está digámoslo así, reactivándose, el sector productivo tiene más oportunidad de otorgar los ingresos necesarios al fisco y de una manera mucho menos dolorosa. Porque lógico, esto es como dicen coloquialmente, sacarle sangre al cangrejo. O sea, si tienes un sector productivo que escasamente logró sobrevivir a la crisis y que en este momento lo que espera es recuperarse, debemos evitar la solución, digámoslo así, inadecuada, por decirlo menos, de tratar de aumentar los impuestos cuando existen otras alternativas. Pero en principio yo creo que debemos poner la economía en marcha, ya, como primer objetivo, y luego solucionar los problemas del fisco, tratando de que el peso de la factura recaiga sobre el fisco, porque hay mucho sector, el sector público, que no hace exactamente lo que tiene que hacer. Se puede siempre mejorar la calidad del gasto, y para prueba un botón, si alguno de nosotros, Dios no quiera, el día de mañana no tuviese ingresos, porque su negocio cerró, porque salió de su trabajo, por la circunstancia que fuera, al próximo fin de semana la lista de cosas que se van a comprar en el supermercado es diferente. ¿Ya? Y sencillamente uno diría, bueno, sigue comprando la carne, compra el pollo, compra la leche, compra el arroz, pero deja los chocolates, deja a un lado el helado, no compres esos dulces caros que nos gustan mucho, pero que no se pueden comprar, adoptando la sensatez de la nueva circunstancia. Y lo mismo puede pasar también dentro del sector público. Dado que nos encontramos en un momento de austeridad, lo recomendable es reevaluar en qué se gasta, escoger en qué se gasta, priorizar el gasto, buscar nuevas formas de ahorrar recursos dentro del sector público para que la carga o para que la factura no la suma el sector productivo que, como mencioné, escasamente ha sobrevivido a esta pandemia y que espera, de alguna manera, más bien fomento o apoyo, y no que una vez más nos arrimemos al sector productivo como si este fuese la gallina de los huevos de oro. Y por último, porque la verdad es que esto escapa solamente a ser un tema económico, tenemos un problema político de por medio. Por ejemplo, ¿para qué fue creado el CAL? Y aquí Bruno o Andrés me pueden ilustrar, me pueden dar ideas de qué existía antes. Pero el CAL fue, desde mi perspectiva, digamos, una instancia creada por el gobierno de Rafael Correa
para decidir qué pasaba y qué no pasaba del Congreso. Una vez que tomas la mayoría del CAL, tú decides qué entra y qué no entra. Es como decir la megapolicía del Congreso, que decide discrecionalmente, de acuerdo a intenciones políticas, si una reforma, si un proyecto de ley o si algo debe o no ser discutido. Y en la medida en que tienes mayoría dentro del CAL, quien tiene esa mayoría puede bloquear todo intento de reforma, bueno, medianamente malo, y el país necesita tener, por lo menos llegar a discutir los temas. O sea, más allá de los titulares del periódico, estos temas deberían de discutirse de manera razonable dentro de un Congreso, ¿ya? Y por último, pues que se decida ahí, con, desde la ciudadanía, desde la gente que hace opinión, el tema, pero que no logre, o sea, que no logre ni siquiera pasar la entrada del Congreso por razones políticas, es bastante preocupante. Bien, ya hemos mencionado dos de los ejes principales de esta reforma, que son el tema laboral y el tributario. El otro eje es la atracción de inversiones. Y quisiera consultarle sobre este componente de la reforma. Por ejemplo, se habla de modalidades de inversión, también de zonas francas. ¿Consideran que este proyecto tiene el potencial de impulsar la inversión en el país, en particular de atraer inversión extranjera en mayores volúmenes a los que hemos venido recibiendo en los últimos años? Economista Albuja. Sí, definitivamente la ruta, por ejemplo, de lo que ha hecho el gobierno en estos primeros días es algo positivo. El hecho de haber eliminado, reformado temas arancelarios, eso es algo muy bien visto, o sea, que da a tono con la integración comercial, integración económica a nivel regional, mundial, tan sencillo como lo están ponderando, ¿no? Más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Sí, el aperturismo comercial es la vía, definitivamente. Ahora, voy a referir cifras, me gusta siempre hablar con cifras. Ecuador tiene como porcentaje de inversión extranjera directa, el porcentaje del PIB es 0.8% nada más. El tema de inversión extranjera directa es paupérrimo. ¿Por qué? El promedio en la región es superior al 3%. Nuestros vecinos están entre el 4 o 5% de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. ¿Y esto a qué obedece? A temas de falta de atracción de estas inversiones. O sea, Ecuador es un país, primero, no es una economía tan grande, no es tan atractiva por tamaño de economía. No lo digo yo, por económicos mundiales, respectivos índices de ranking, o sea, y el índice de competitividad global. Y eso no nos favorece, el índice de libertad económica, el índice de competitividad global, entre varios otros eh, indicadores, no nos favorece como país. ¿Qué podemos hacer? Justamente flexibilizar el tema impositivo, no depender tanto de impuestos, laboralmente también ser más razonables, no estar persiguiendo a la empresa privada, o sea, no podemos estar castigando a los emprendimientos, a la empresa privada, con mucha carga a nivel legal, laboral, ¿no? Entonces, instrumentos como zonas francas, alianzas público-privadas, es la vía, por supuesto que es la vía. Ecuador puede potenciar mucho el sector externo de la economía. Hemos tenido una balanza comercial deficitaria en los últimos años, superavitaria con nuestro principal socio comercial y bueno, con otros países, ¿no? Tremendamente deficitaria con algunos países de Asia, por ejemplo. De ahí importamos muchos bienes de capital, mucha maquinaria, etcétera, y ahí es altamente deficitaria nuestra balanza comercial. Y ahí tenemos mucho por hacer. Tenemos agroindustria sostenible. eh, Debemos pasar de esa economía primaria a una economía que tiene mucho potencial en el tema de agroindustria, por ejemplo. Y Ecuador ahí se ha quedado estancado, o sea, en lugar de seguir apoyando solamente el sector primario, y lo recalco, ¿no? Apostar todo al petróleo o al sector minero no es inteligente, incluso por el tema ambiental, todos los impactos ambientales que genera.
No es que me opongo per se a la actividad petrolera, ojo, no quiero sonar como una persona que se opone, ¿no? Necesitamos ingresos, sí, pero necesitamos diversificar esa exposición de riesgo que tenemos como país. Existen países que no son dependientes de ingresos petroleros y tributarios y que más bien se dedican a la agroindustria, entre otras actividades. Por ejemplo, Chile, el país con más tratados de libre comercio en el mundo, ¿sí? Tiene una relación de exportaciones que es envidiable como porcentaje del PIB. Ecuador puede apuntar a ser un modelo eminentemente exportador, pero innovador. No podemos seguir enfrascados, como las palabras de José, buscar resultados diferentes y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Definitivamente debemos movernos de la economía naranja, la economía azul, economía y finanzas verdes. Hay mucho campo por explotar. En economía azul tenemos una riqueza impresionante en el océano, bien manejada de manera sostenible, pues nos puede también sacar de esa zona peligrosa en donde generamos graves déficits fiscales año tras año. Y voy a mencionar un tema también. El déficit fiscal es un instrumento, no es el fin. ¿Sí? Es un instrumento, ¿por qué? Ecuador ha tenido una política totalmente restrictiva en los últimos años, desde Lenín Moreno hasta la actualidad. El mismo Rafael Correa hizo mal la política económica porque aplicó políticas procíclicas. En época de bonanza petrolera aumentó el gasto público, todo lo contrario a lo que se debe hacer en economía, en una buena economía. ¿Qué hizo Lenín Moreno? Mantuvo una política de estancamiento económico, o sea, políticas igual procíclicas, ¿no? A mí lo que me inquieta es que durante este gobierno se vaya a caer en esa trampa mortal. Debemos ser totalmente diferentes en nuestras políticas económicas. No me refiero a aumentar exacerbadamente el gasto público, no, eso sería irresponsable, más bien tenemos que optimizarlo, ¿no? Dicho así de paso, ¿cuánto representa el gasto público en sueldos y salarios como porcentaje del PIB? Es el 9% de manera anualizada. ¿Cuál es el promedio en América Latina? 3%. Ahí está la gran distorsión que se generó. Nosotros tuvimos mucho gasto público durante años acumulado y recurrimos para sostener ese alto gasto público a deuda pública, que fue para gasto público, para inversión pública sobrepreciada. Fue un círculo vicioso lo que sufrió la economía ecuatoriana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bajar carga impositiva, bajar incluso política con cifras. La tasa activa promedio es 18%, en la región es 2%. Hay otros costos que están elevados. Internet ancho de banda fijo en Ecuador, costo promedio mensual $45, en la región $30. ¿Qué quiere decir? Que Ecuador tiene una estructura de costos en estas actividades económicas y los precios son 50% más caros en comparación con la región. También es para decir, bueno, necesitamos inversión, pero a su vez es que generan tanta renta porque tienen un poder de mercado, ponen unos precios realmente altos. Ahí es la oportunidad donde el Ecuador puede verificar el cómo direccionar esos impuestos de una manera virtuosa para salud, para educación, para seguridad social. El gran problema de Ecuador es que esos impuestos han sido destinados para el puro gasto corriente y para temas de corrupción. Economista Fayduti, su opinión sobre estas reformas que se plantean para atraer la inversión extranjera, en particular, ¿cree que esta propuesta de zonas francas pudieran impulsar la atracción de inversiones? Incluso se habla de zonas francas para servicios financieros, quizás esto pudiera ser la vía para integrar nuestro sistema financiero al mundo. ¿Qué opina sobre esto? Ya esas propuestas ya han habido en el Ecuador, inclusive han fracasado por falta de impulso o no hubo un interés, tal vez, como dice Andrés, por lo pequeño que es el mercado. Yo diría que tratemos de hacer lo que ya funciona en otros lados, copiar la ley bancaria de Panamá, tratar de hacer cosas innovativas. Tenemos un presidente que es banquero, un presidente que tiene credibilidad. Él está bien lo que él está haciendo, buscando y hablando y atrayendo la inversión extranjera a él directamente, pero él tiene que seguir liderando en este tema, tiene que llamar
a los banqueros para que vengan y proponer y tratar él personalmente, sin intermediarios, porque cuando hay intermediarios el dinero se puede encarecer. Necesitamos dinero fresco, dinero barato y que entre en el Ecuador. Y si vamos a buscar una solución interna, parte de las soluciones internas pudiera ser que en los próximos 3 años exista una obligatoriedad de capitalizar el 100% de las utilidades de los bancos. Es una decisión que tuviera que tomarse. Entonces, al capitalizarse el 100% de las utilidades de los bancos, estás prácticamente fortaleciendo los bancos, que son fuertes de todas maneras, pero aún más en su patrimonio técnico, y pudieran prestar dinero directamente, internamente, porque se necesita más dinero para poder crecer, se necesita dinero, inversión, no necesariamente la inversión extranjera, también tenemos que hacer algo para que exista banca de desarrollo que hace años se abandonó en el Ecuador. El crédito está concentrado en el consumo y más tardar a créditos hipotecarios. No existen créditos de industrias en desarrollo o nuevas iniciativas tecnológicas. Necesitamos dinero para esos sectores nuevos que se tienen que ir desarrollando. Necesitamos dinero para agroindustria. Todo ese dinero es necesario y hay que hacer políticas para que ese dinero exista en el país y para que existan más bancos que puedan ofrecer. A mayor oferta de dinero, las tasas van a bajar. Cuando el dinero escasea, las tasas son caras. Y también el Estado tiene que dejar de emitir bonos a altas tasas, porque el banco cómodamente puede comprar esos bonos y eso obliga a que las tasas estén altas, porque es más fácil meter la plata en unos bonos con tasas altas y no hacer nada. Entonces debemos cambiar toda la estructura de cómo recaudar dinero. Y otra parte, por lo que José lo oí escuchar y también lo que dice Andrés, mi opinión directa sobre el tema de lo que pasa cuando tú te estructuras o cuando el fondo te manda a poner la casa en orden. Te apaga el motor o te manda el mecánico, que el mecánico te apaga el motor para que para que arregle el carro y ahí echarlo a andar después que está arreglado. Le diría al fondo que nos mande al médico. El médico no te desconecta el corazón, pues. El cuerpo humano sigue funcionando y te va corrigiendo y te va curando. Ese es el cambio que necesitamos en el país. No sacrificar el crecimiento, porque el sector privado es el que se queda sin alas y sin respiro para poder crecer y a la larga pagar los impuestos. Bien. José, ¿algo que agregar sobre este punto? Yo quería decir algo que me parece fundamental y que yo creo en parte explica por qué en su momento Chile despegó con respecto a otras economías latinoamericanas cuando realizó las reformas que convirtieron a Chile en lo económico. Y es que hay que explicar las reformas, la razón de las reformas, el porqué de las reformas, las consecuencias de las reformas. Y si lo explicamos bien, me refiero a nivel de gobierno, a nivel de sociedad, a nivel de análisis económico, la gente va a entender por qué es necesario uno u otro camino. Yo creo que si el gobierno quería tener más éxito en el paquete de reformas que estaba lanzando, en esta ley de creación de oportunidades, hubiese sido mejor venderlo a través de, no sé, de mensajes muy sencillos, donde decían algo así como: con esta ley habrá más trabajo, y te explico por qué, y explicarlo de una manera sumamente sencilla, porque utilizando la analogía de Bruno del médico, cuando uno va donde el médico y el médico te dice: mira, tienes este problema y quiero que tomes esta medicina y que hagas este tipo de dieta y que sigas este curso de acción, uno le pregunta: ¿y por qué razón? Y una vez que el médico te explica de manera adecuada cómo esa medicina, cómo ese tratamiento y cómo ese curso de acción va a operar dentro de tu cuerpo para sacarlo hacia adelante, para sanarte, uno se va contento, compra la receta y toma las pastillas en el momento, digámoslo así, sin necesidad de que nadie te obligue, porque ya entendiste qué beneficios le va a traer a la recuperación de tu salud
si hay un doctor que te explica bien qué es lo que va a suceder. Entonces yo creo que lo mismo pasa con la economía, lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en el gobierno. Pueden haber grupos de interés, pueden haber sectores políticos que no estén interesados en las reformas. Ya, pueden haber grupos de presión que hayan sido privilegiados durante muchos años y no deseen ningún tipo de cambio. Pero si las cosas se explican bien, si se insiste de manera sencilla y de manera pedagógica en que es necesario cambiar lo que se ha hecho en el país para tener resultados diferentes, que existen otras sociedades que han progresado y que incluso en el pasado estuvieron peor que nosotros y hoy se encuentran mucho mejor y que lo hicieron a través de tal o cual o tal vía o tal reforma, es mucho más probable que los ecuatorianos en general se adhieran a las iniciativas del gobierno y logren vencer las barreras políticas de grupos que también existen, ¿ya? Y que lamentablemente, en cierto modo, hay que reconocerlo, también se oponen a que el país cambie. Porque no solamente se trata de un tema económico, aquí hay mucha política de por medio. O sea, esto no superó la puerta del CAL. Ya tenía una batalla encarnizada en las redes sociales y no solamente por aquellos que están preocupados por el tema de una subida de impuestos. Yo creo que toda la maquinaria de redes o los troles del aparato de Rafael Correa estaban trabajando las 24 horas para desacreditar cualquier tipo de cosa. Hoy por hoy se han hablado cosas extraordinariamente equívocas con respecto a la parte laboral de la reforma. Y a eso debió haber surgido una especie de ofensiva de explicación fácil de por qué razón estas medidas, sobre todo en la laboral, que es con la que más coincido, podían beneficiar al sector productivo, podían permitir a la empresa incorporar a nueva gente al mercado laboral y con ello, en última instancia, solucionar los problemas de la familia ecuatoriana. Porque tal vez a la familia ecuatoriana no le interesa si el gobierno tiene déficit o no tiene déficit. A la familia ecuatoriana lo que le interesa es saber que el padre de familia tenga un trabajo para poder llevar algo a la casa. Y esto se resuelve con los pies en la tierra en el marco laboral, por ejemplo. Esto se resuelve a través de más inversión, una serie de circunstancias. Pero en última instancia, a la familia ecuatoriana no le interesa si hay 1, 2 o 3, 4 puntos del PIB están en déficit o si se van a endeudar en 700 o en 1.400 millones de dólares. A la familia ecuatoriana lo que le interesa es que haya empleo, ¿ya? Y el empleo tiene sus causas, tiene sus consecuencias y yo creo que es necesario explicarlas. Bien, como mencioné a inicios del programa, esta ley fue devuelta por el CAL. El gobierno deberá plantear una nueva estrategia para impulsar estas reformas y por eso quisiera preguntarles brevemente, ¿cuál consideran que es la vía? Se habla de consulta popular, perdón, se habla de enviar la ley por partes. ¿Cuál consideran que es la vía más adecuada para poder llevar adelante estas reformas? Les pido que limiten su respuesta a brevemente, máximo 30 segundos, porque estamos cerrando el programa. Bruno, si le parece. Yo creo que por parte, tal como muchos constitucionalistas lo han dicho, ¿no? Y después eso tomará 90 días, 30 una, 30 la otra, y la tercera 30 se hace 90 días, y yo creo que ese es el camino más adecuado y menos conflictivo. Bien, muchas gracias. Economista Aluja. Tiene que adoptar ambas vías, seguir insistiendo, pero de una manera más estratégica con el legislativo, enviar algo que sea plausible y políticamente rentable, no debe olvidarse de eso el presidente. Y paralelamente impulsar una consulta popular para los temas de fondo. Artículo 5, artículo 283 y 303 de la Constitución. Ya lo voy a desarrollar más adelante. Bien, muchas gracias. Joselo, ¿tu opinión sobre este punto? Nada, yo agradecerles a Bruno y a Andrés por sus reflexiones, por sus comentarios, por brindar parte de su tiempo para contribuir a este debate que es necesario, ¿ya? Un debate informado, un debate razonado, ya donde estamos dialogando con la gente, no imponiendo, como tiene que ser. Sí, igualmente, agradecer en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política al economista Andrés Albuja y al economista Bruno Fairuti por habernos acompañado. También a ti, José, por haber participado en este programa. Muchas gracias por su tiempo, sus opiniones muy interesantes. Gracias a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han acompañado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.